Bienvenidos, shalom a todos. Shalom. Aquí estamos para ver la segunda, para allá número 2, Noaj. Para quienes están tomando nota, está en Génesis 6, capítulo 6, del 9 hasta el capítulo 11, 32. Hoy simplemente vamos a ver la primera aliyá, que es desde el 6, del 9 al 22. Por haber sido tan extenso toda la información que había en la parashá anterior, Bereshit, que David no pudo dar todo, porque es imposible que alguien pueda dar todo, vamos a leer hoy desde el 6.1, para saber el marco en que se desarrolla esta parashá. ¿Sí? Entonces, voy a leer desde el 6.1 y dice así: aconteció cuando comenzó el ser humano a multiplicarse sobre la faz de la tierra, e hijas le habían nacido a ellos, vieron los Benei Elohim, los hijos de Dios, a las hijas del hombre, que eran bellas. Estas hijas del hombre, dice el comentario, que son las hijas de Caín, que eran bellas, y tomaron mujeres para ellos de todas las que preferían. Y dijo Adonai: no contenderá eternamente mi espíritu por causa del hombre, porque es carne. Qué cosa rara, aparentemente para nosotros, Pero para eso tenemos que ir al comienzo para poder entender esto. ¿Sí? ¿Por qué no va a contender con el hombre? Porque es carne. El hombre, cuando fue hecho con dos elementos principales, ¿sí? Uno fue tomado del cielo, que viene del espíritu que es de Dios, que Dios sopla de su mismo espíritu sobre el hombre, y otro elemento es la tierra, y hace el cuerpo físico. Por lo tanto, el ser humano tiene dos naturalezas. Eso es básico. Es básico, es tan básico en la fe hebrea, y ahora lo vamos a ver al famoso Pablo o Rab Shaul, hablando de que él, el bien que quería hacer, no lo podía hacer. Y el mal que no quería hacer, eso hacía. ¿Por qué? Porque tenía ¿cuántas naturalezas, Pablo? Dos, como todos nosotros. Entonces tenemos, por un lado, el Yetzer Hara, también la inclinación hacia el mal, y el Yetzer Tov, la inclinación hacia el bien. El Yetzer Tov me lleva hacia lo espiritual, y el Yetzer Hara me lleva hacia lo carnal. ¿Ok? Entonces, si acá está diciendo Dios que Él es espíritu y que el hombre es carne, ¿qué nos está diciendo? Que el hombre ha elegido ¿qué cosa? ¿Qué área eligió? Su carne. Podríamos decir que el ser humano, hay un libro que se llama El Jardín del Alma, ¿no? De la fe. Dios lo había puesto en el jardín, en el jardín del Edén, en el Gan Eden. ¿Para qué? Para que él, había leído David el año pasado, para que la labrase. No que lo labrase, la labrase. ¿Qué tenía que labrar? Su alma, su parte espiritual. Eso tenía que trabajar el ser humano. El jardín, o sea, los árboles le daban de comer solos, no necesitaba. Entonces, Dios, ¿se acuerda que también vimos hace poco, he puesto el bien y el mal? Elijan el bien. ¿El bien en dónde se encuentra? Pues se encuentra en la parte espiritual. Y lo que tenemos que trabajar es la parte espiritual. El problema es que el hombre se inclina hacia la parte física, se inclina hacia la carne. Como tenemos el famoso listado ahí de los frutos del espíritu y los frutos de la carne, ¿recuerdan? Los frutos de la carne, que son enemistades, pleitos, contienda, adulterio, fornicación, lascivia, ¿sí? El mal hablar. Todo eso son frutos de justamente la carne. Y si acá Dios está diciendo, dice, no contenderá eternamente mi espíritu por causa del hombre, porque es carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ellos hacia dónde se fueron, entonces se inclinaron hacia la carne. ¿Y qué produjeron? Entonces vamos a ver si esta generación podía ser salvada
o no podía ser salvada. Porque simplemente por ahí ya estaba destruida, vamos a ver, antes de que fuera destruida. ¿Entienden? Se habían autodestruido ya. Entonces sigue diciendo, y los Nefilín, los gigantes, estaban en la tierra en aquellos días y también después de esto, cuando los Benei Elohim cohabitaban con las hijas del hombre, o sea que y les parían hijos. Ellos eran los héroes de antaño, hombres de renombre, y vio Adonai que grande era la maldad del hombre sobre la tierra, y que todo impulso del pensamiento de su corazón era únicamente el mal. O sea, no dejaban de hacer el mal ni cuando dormían. ¿Entienden? Entonces dice que era grande la maldad. ¿Por qué? La maldad, recuerdan en griego, cuando habla de la maldad está hablando anomia, sin ley. O sea que eran violadores de la ley de Dios esta gente. Era grandemente todos los mandamientos que Dios le había dado a Adán, ellos los transgredían uno tras otro. Entonces estamos hablando de acciones. ¿Entienden? Las acciones de ellos eran malvadas en todo sentido. Pero no solamente las acciones. También dice, y todo impulso del pensamiento de su corazón era únicamente el mal todo el tiempo. Estoy en el 6. Arrepintiéndose Adonai de haber creado al hombre sobre la tierra, se entristeció. Y acá viene un tema. ¿Cómo se puede arrepentir Dios? Porque en el libro de Devarim dice que él no es hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para mentir. ¿Qué es lo que dicen los sabios acá? También figurado, ¿no? Exactamente, sí. Para que el ser humano pueda entender, por eso, como estábamos hablando con el hermano, dice, y vio Dios. ¿Cómo vio Dios si no tiene ojos? Y escuchó el Señor. ¿Cómo escuchó? Si no tiene oídos. Ponte de pie, levántate, Señor, y que sean esparcidos. ¿Cómo se va a poner de pie? Se va a levantar. ¿Entienden? Tu diestra me has sostenido. ¿Cómo? Si no tiene manos. Entonces, lo que se hizo, lo que se hace en la Torá, es ponerle atributos humanos a Dios para que el ser humano pueda entenderlo. ¿Entienden? Pero esto se arrepintió, se entristeció, le tuvo pesar de haber creado, dice, al hombre, por esto que estaba haciendo el hombre. El 7, y dijo Adonai, borraré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, reptiles y aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos creado. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tienen que ver los animales? Lo que pecaban era, ¿quién? Los seres humanos. Pero ¿saben lo que pasa? El ser humano estaba por encima de todo. Las criaturas están debajo. Contaminada la cabeza, se contaminó también, porque dice que se empezaron a mezclar los animales. Copulaban distintos animales. ¿Entienden? Entonces se llenó la tierra con toda esta abominación. Y dice el versículo, estábamos en el 7, y dice el 8, empero Noaj halló gracia ante los ojos de Adonai. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el marco? Que estamos en un mundo lleno de maldad, en un mundo perverso, que está en rebeldía contra los mandamientos de Dios. Entonces, recuerda, el primer mandamiento que Dios le da a Adán, ¿cuál es? Creceos y multiplíquense. ¿Qué significa? Significa que tengan muchos hijos. Que tengan muchos hijos. Sojuzguen la tierra, llénenla, llenen toda la tierra. O sea, que tenían que ir para distintos lugares. Entonces, vamos a ver en dónde estuvo la rebeldía. Y vamos a ver si ellos realmente fructificaron, si cumplieron con eso, si se esparcieron, si tuvieron familias de acuerdo a lo que Dios le había mandado, o se rebelaron contra el mandamiento que Dios le había dado. ¿Sí? Pues vamos a ver. Empezamos ahora sí, el 6.
versículo 9. Y vamos a ver por qué Noaj halló gracia delante de Dios. Según el cristianismo, la gracia es un don inmerecido. ¿Sí? Y sabemos que Dios no hace acepción de personas, entonces ¿por qué tiene que hallar gracia a una persona? Si no, Dios no hace acepción de personas. ¿Ok? Vamos a ver a este Noaj. Ya lo introdujimos a Noaj. 6.9. Estos son los descendientes de Noaj, un hombre recto, perfecto era en sus generaciones. Aparentemente dice muy poco, ¿no? Ahí en el 9. Pues vemos. Estos son los descendientes de Noaj. ¿Qué son los descendientes de Noaj? ¿Los hijos? Pues dice un hombre, un Sadik Tamim en hebreo. Ya sabemos que Sadik es un justo. Y Tamim significa que es perfecto. Vamos a ver las características que tuvo este hombre para que Dios tuviera gracia en su vida. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hace un sadik, un recto, un justo? ¿Hace obras de qué? De justicia. Entonces dice que los descendientes de él, no está hablando de sus hijos, sino está hablando de sus actos. ¿Por qué? Porque el primer descendiente que tiene una persona son sus obras. ¿Entienden? Entonces sus obras, acá vamos a ver varias cosas. Sus obras hablan, mis obras buenas hablan bien de mí, mis obras malas hablan mal de mí. ¿Entienden? ¿Por qué comienza diciendo que son los descendientes? Porque no está hablando de los hijos, después los va a nombrar a los hijos. Está hablando de su obrar. Y su obrar era recto porque era un sadik y era un tamim. ¿Qué significa tamim? Un íntegro. Y está hablando de cómo era dentro como persona. Tenía un buen corazón esa persona. O sea, tenía buenas acciones y era una persona íntegra. Entonces ya sabemos que esos descendientes no está hablando en este caso de sus hijos, sino está hablando de su obrar. Entonces ya nos encontramos con una diferencia. Si las obras de los otros eran malas y el accionar de los otros era malo, resulta que acá tenemos una persona que va en contra de la corriente. Se llama Noaj. Y los descendientes de Noaj, que son sus acciones, hablan bien de él. ¿Sí? Esto, ¿quién lo dijo? Esto lo dijo, no sé si no es Rashi. Lo dijo Rashi. Perdón. Sí. Entonces sería por eso que me estaba viniendo, ¿no? Cuando Yeshua le decía a los fariseos, por sus obras los conoceréis. Exactamente. Esos son los descendientes de los fariseos, ¿ves? Las obras. Y, Claro, y las nuestras lo mismo. tiraba esa idea, Claro. ¿no? Entonces ellos le dicen, nosotros somos, perfecto, me diste el pie, somos hijos de Abraham. ¿Y él cómo era Abraham? ¿Era bondadoso? ¿Dónde están las obras? Claro, era obras de bondad que hacía Abraham. Abraham, imagínense que ponía una carpa en el medio del desierto con 4 puertas, venían los visitantes y les daba reposo. Les daba reposo. Les daba agua y les daba pan. ¿Cómo era el obrar? Eran muy buenas obras tenían. Los descendientes de Abraham, entonces, ¿cómo tienen que ser? Tienen que tener las mismas obras que tenía Abraham. ¿Entienden? Entonces ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. No, ustedes son de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace el acusador? Justamente acusar. ¿Y ellos qué hacían? Acusaban a la gente. No hiciste esto, no hiciste esto otro. ¿Entienden? La suká, ¿de cuánto le hiciste? ¿De tanto por tanto? Eso está mal. ¿Entienden? Entonces venían si una persona acusa, y eso nos pasa a nosotros también, ¿eh? Sí. ¿Entienden? Si ustedes entran en raíces hebreas y ven, se acusan uno al otro, pero se matan. Entonces ahí te das cuenta, che, ¿estos son hijos de Abraham o son hijos de quién?
¿Entienden? Muy bien. Entonces, dijimos, Mariel, porque te había sido, que cuando comenzamos el verso 9, dice, estos son los descendientes de Noaj, y no nombra a los descendientes, pero nombra cómo era Noaj, un Ish Sadik Tamim, un hombre justo y perfecto. Entonces Rashi dice lo siguiente: así como los hijos inmortalizan o perpetúan la existencia de sus padres, así también las buenas acciones perpetúan la existencia de las buenas personas. Por eso, dicen nuestros sabios, las principales descendientes de los sadikim, de los justos, son sus buenos hechos. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, el que encontró gracia delante de Dios es totalmente distinto a toda esa generación. Entonces vamos a ver que gracia, lejos de ser un don inmerecido, es un don merecido. ¿Entienden? Y dice lo siguiente. Entonces dijimos, sadik significa hacer acciones con el cuerpo, hacia afuera, ¿sí? Hacia el exterior. Y tamim significa el interior. Es íntegro, es una persona con un muy buen corazón, que tiene un temperamento bueno, un carácter bueno. Me hace recordar de que a Yeshua lo seguían los niños. Y una vez dijo Jorge Lozano, ¿vieron que los niños sigan a un malhumorado, maldiciente? No, los niños no siguen a una persona así. ¿Entienden? El niño sigue a una persona buena, de buen corazón, de buenas acciones. Entonces el niño se le pega. Fíjense eso. Sí. Bueno, y a Yeshua lo siguen los niños. Ya se dan cuenta cómo era. Entonces, dice que era perfecto en sus generaciones. Con respecto al anterior, dice, quien padece malas cualidades, vuelvo hacia el punto anterior, esto lo dijo Bejayé, dice, quien padece malas cualidades, que son el orgullo, la cualidad peor de todo es el orgullo. El orgullo, el enojo y la ambición y la envidia, ¿sí? Etcétera. Se considera defectuoso. Quien las corrige y se supera, se considera un hombre íntegro o perfecto. ¿Entiende? Entonces cuando dice que él era tamín, que era íntegro, significa que él se fue perfeccionando en su carácter, fue trabajando en su vida. ¿Entienden la diferencia? Y dice en sus generaciones, y bueno, acá hay varias, dice su generación, quiere decir que había vivido varias generaciones, en plural, porque el diluvio comienza en el año 600 de su vida, o sea que varias generaciones ya había vivido, pero continúa luego también. Entonces hay varios comentarios de lo que representan sus generaciones. Y dice que junto con el Todopoderoso se encaminó Noaj. Y escuchen esto, anótenlo, lo que están anotando ahí. Según explica Rabenu Bejayé, el nivel más alto que puede alcanzar un ser humano es, no lo leí en hebreo porque dice, Italej Noaj, se encaminó Noaj, Italej. Entonces dice que el nivel más alto que puede alcanzar un ser humano es Italejut, encaminarse junto a Dios. ¿Sí? Y esta categoría se encuentra en muy pocas personas, muy exclusivas en cada generación. O sea, no es masivo esto, lamentablemente. Según Siforno, que es un comentarista, encaminarse junto a Dios significa emular, imitar la conducta de Hashem, procurando constantemente el bien de los propios de los demás.
de los demás. Dios tiene todo. ¿Dios necesita a alguien? No necesita a nadie. ¿Para qué nos hizo entonces? Si no necesita a nadie. ¿Entienden? Porque Él da. El amor siempre da. De tal manera amó Hashem al mundo que dio. El amor da. Y el amor crea. Entonces, ¿Puedes volver a repetir la palabra en hebreo? la palabra en hebreo es H-I-T-H-A-L Hut, G-U-T. Ellos no tienen J, pero se pronuncian, tienen una manera de pronunciar. Y Talehut, que es encaminarse con Dios. Y vamos a ver justamente qué es encaminarse con Dios. Entonces, vemos que contrariamente a la generación había sembrado ¿en dónde? ¿En lo espiritual o en lo carnal? Y cosechó en lo carnal. Porque si sembras en lo carnal no vas a pretender cosechar en lo espiritual. ¿Sí? Ay, llegaron los hermanos, bienvenidos hermanos, llegó la otra tanda. ¿Cómo dijiste, hermano? El segundo turno llegó. Ay, hermanos. Si quieren ya, aprovechando que llegaron los hermanos, vamos a dar un repaso, que no lo dije yo, para que vean. Estamos bienvenidos, hermanos. Los que anotan, ahí, Priscila, tenés mucho para anotar, Priscila. Para allá número 2, Noaj, no dijimos, significa descanso. ¿Sí? Descanso significa Noaj. Ahora hablamos recién de Abraham, y Abraham daba descanso para él o daba descanso para otros. Por eso se considera a Abraham, después lo vamos a ver, superior a Noaj en esta. Y vamos a verlo porque. Vamos a darle una. Vamos a dar una. Estamos en Bereshit, que es Génesis 6, 9 al 22, es la primera aliyá. Vamos a ver de qué trata la primera aliyá. En la primera aliyá vemos como Dios decide destruir, dijimos, por medio del agua, toda carne de sobre la superficie de la tierra. ¿Por causa de qué? De la corrupción que se había producido. Solo la familia de Noaj obtiene la gracia de poder sobrevivir a esta destrucción mundial. Esto es considerada la mayor destrucción que hubo sobre la faz de la tierra. Y después vamos a ver. El Eterno hace un pacto con Noaj y le instruye acerca de cómo podría sobrevivir. Tendrá que hacer un arca, una tebá. Ahora vamos a ver eso. Pero es enorme esta arca. Para que sepan, esa arca tiene 300, porque acá tengo las medidas, tiene como 300, son 150 metros, 25 de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de altura. Y está dividida en 3 pisos. En el piso de arriba van las personas, en el piso de abajo, del intermedio van los animales, y en el piso de abajo van los desechos. Porque en ese lugar estuvieron un poquito más de un año. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Entonces, ahora sí vamos a volver. Dijimos para los hermanos recién, que Noaj encontró gracia delante de Dios. En el versículo 8, dice, en el 6.8 dice, más Noaj halló gracia.
¿Cómo dijimos que era esa generación? Perversa, maligna. Era tan corrupta, dice, que no cesaban de pensar de cómo hacer el mal. O sea, así que imagínense, tenemos que ver todo este tema de esta generación, porque Yeshua dice que esta última generación va a ser como la generación de Noah y de Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver qué hacía esta generación y vamos a ver el paralelismo con esta generación también. Entonces dijimos que Dios encontró a un hombre llamado Noah, en el cual éste halló gracia delante de Dios, y dijimos que la gracia, lejos del concepto cristiano de gracia, como la gracia es un don inmerecido, un regalo inmerecido, vemos que Dios halló una sola persona y tuvo gracia para con esa persona. Pero si Dios no hace acepción de personas, entonces, ¿qué es gracia? Y ahí vemos que es un don no inmerecido, sino merecido. ¿Entienden? Qué dispar a lo que veníamos entendiendo como gracia. Halló gracia porque dijimos, en el 9, para los hermanos que recién llegan, en el 9 dice, estos son los descendientes de Noah. Noah, un hombre recto, perfecto, era en sus generaciones. Dice que de estos descendientes que está hablando acá, está hablando de sus obras, porque los primeros hijos que tiene una persona son sus acciones. Tenés hijos buenos, significa que tenés acciones buenas, y las acciones buenas hablan de quién, de vos. Hay un dicho que dice, ¿no? No hables porque tú... O sea, que no hable la persona porque en realidad sus acciones son las que están hablando, si hablan más fuerte que lo que puede hablar él con la boca. O sea, si vos tenés buenas acciones, son tus descendientes, y tus descendientes hablan bien de vos. Si vos tenés malas acciones, esos son descendientes tuyos que hablan mal de vos. Entonces, lo primero, acá aprendemos un concepto que lo primero que tiene el ser humano como descendiente son sus acciones, no sus hijos físicos. Entonces, habíamos dicho lo que había comentado Rashi, que decía, así como los hijos inmortalizan o perpetúan la existencia de los padres, así también las buenas acciones perpetúan la existencia de las buenas personas. Por eso, dicen nuestros sabios, las principales descendientes de los sadikim, de los justos, son sus buenos hechos. Eso lo dijo Rashi, después se los dicto, quédense tranquilos. Y dijo que, simplemente repaso para ustedes, hermano, dijo que Noah caminaba junto con el Todopoderoso, se encaminó Noah. ¿Por qué se encaminó? ¿Qué significa encaminarse con Dios? Encaminarse con Dios significa imitarlo, emularlo. Como Dios es bueno, su hijo tiene que ser bueno. Yeshua dice, por esto me ama el Padre, porque yo no digo lo que yo quiero, sino yo digo lo que oigo decir a Él. Y yo no hago lo que yo quiero, sino hago lo que le veo hacer a Él. ¿Entienden? Entonces, este es un descendiente de Dios, es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está imitando a Dios. Y Noah estaba imitando a Dios. Por eso tuvo gracia. ¿Ok? Y engendró Noah 3 hijos, a Shem, a Ham y a Jafet. Y se corrompió la tierra ante el Todopoderoso. Y escuchen estos. Corrupción en la Torá significa especialmente la palabra arayot. A-R-A-Y-O-T. Que son pecados del tipo sexual. ¿Sí? En aquella generación dice que se apareaban animales con bestias y personas con animales. Entonces, ¿por qué se corrompió la tierra? Porque el ser humano se había corrompido, depravado en sus acciones, ¿qué? Sexuales.
justamente hoy estuve viendo, prendo la televisión y daban el caso de en un pueblo dentro de Argentina, un niñito de 11 años había sido violado y muerto. Y descuartizado por se encontraron rastros genéticos de dos hombres porque fue violado. Sí, algunos están diciendo que es un rito. Sí, estaban haciendo, a todo el pueblo se le estaba haciendo el ADN. Sí, bueno, que dijo que era los días de Noé, en la última generación iba a ser como los días de Noé. ¿Sí? Entonces, dice que ante el Todopoderoso, Elohim, recuerda que la palabra Elohim es el atributo de justicia. Y si Noah hacía justicia, estamos hablando que hacía actos justos, ¿sí? No de injusticia, eran actos justos. Entonces, la justicia tiene tolerancia hasta cierto tiempo. La justicia tiene tolerancia, o sea, hasta acá puede llegar, más de acá ya viene la justicia de Dios y justamente aniquiló a toda esta generación. La corrupción y maldad crecieron tanto que antes que llegara el tiempo de justicia ya tuvieron que ser juzgados y castigados. Y se llenó la tierra de hurto y vio el Todopoderoso, Elohim, a la tierra y he aquí estaba corrompida, pues había corrompido toda carne su camino. Vamos a ver qué significa. Toda carne, entonces dijimos, incluye aún a los animales. Los animales también. ¿Quién es la cabeza de la creación? El ser humano. Se había corrompido, se había podrido la cabeza. Todo se corrompió. Todo lo que estaban debajo de ellos también se corrompieron. Y entonces, toda carne, dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y cuando habla sobre la tierra, escuchen esto, su camino sobre la tierra quiere decir masturbación. ¿Por qué se había corrompido la tierra? Porque ellos se acababan en tierra, en la tierra. ¿Cuál era el mandamiento que Dios le había dado? Fructifiquen. ¿Recuerdan? Tenían que tener muchos hijos, llenar la tierra de hijos, o sea que tenían que irse para todos lados, y ellos lo que hacen... Me acuerdo que decía el libro de Hazer o el libro de no sí. Me puedo acordar cuál de los dos decía que en ese momento veían que las mujeres que eran madres, el cuerpo se les deformaba. Exactamente. Sin embargo, las que no eran madres quedaban con sus curvas naturales, entonces por eso no querían, ellas no querían tener hijos y ellos tampoco. Claro, y ellas ¿quiénes eran? Las hijas de Caín. ¿Entienden? Entonces ellas no. Es algo de ese tiempo, al día de hoy también se usa. Esta actriz Jennifer Aniston, sí. Sí, no que sí, también sí, hizo lo mismo, no sí. querían tener familia para no deformar su cuerpo. Fue la primera esposa de Brad Pitt, sí. Pero acá también en Argentina sucedió otro caso también. Entonces miren lo que dice. Eso lo dijo el Rabenu Behayev. Dice que arrojan el semen al suelo. Esto es considerado como un asesinato. Porque, exactamente, al nivel que el Talmud afirma, todo el que arroja su semen al vacío atrae diluvio al mundo. ¿Por qué? Porque viene el juicio. Ahora sí, regresamos. Estábamos en el 6:12, lo vuelvo a repetir, y vio Elohim, el Todopoderoso, a la tierra, y he aquí toda carne
había corrompido su camino, estaba corrompida, pues había corrompido toda carne su camino sobre la tierra. Dijimos, ¿por qué estaba entonces corrompida la tierra? Por el semen de los hombres. ¿Entienden por qué estaba corrompida la tierra? Y ahora vamos a ver que en la parte del juicio, el medida por medida va a venir ahora, en el juicio. Entonces dice que su camino sobre la tierra quiere decir masturbación, según Bejayé, que arrojan el semen al suelo. Esto es considerado como asesinato, a nivel que el Talmud afirma, todo el que arroja su semen al vacío trae diluvio al mundo. Talmud Nidá. Entonces, Bejayé agrega que por esa razón el diluvio duró durante 40 días, miren cómo lo conectan, ya que un ser humano se gesta en 40 días. 40 días, no, la gestación. Sí. Por eso las aguas del diluvio eran termales. Porque vamos a ver que las aguas del diluvio llovió durante 40 días, pero durante 6 meses, 150 días, las aguas termales de la tierra fueron abiertas a las fuentes. Por eso había tanta agua. ¿Entienden? Y eso duró 6 meses saliendo agua de la tierra. ¿En pago de qué? ¿En pago de qué? Por eso las aguas del diluvio eran termales, ya que ellos pecaron con líquido termal, que es el semen. ¿Sí? Esto está en el Talmud Sanedrín. Y dijo Elohim. Cada vez que decimos Elohim es el atributo de justicia, ¿no? Que es el Todopoderoso, Anoaj. El fin de toda carne ha venido ante mí. ¿Qué significa? Por cuanto Dios dispuso, ¿cuánto iba a tardar Noaj en construir Noaj el arca? 120 años. Por lo tanto, dice que son 120 años la posibilidad de teshuvá, de arrepentimiento para el ser humano. Pero vivimos 80 nada más, pero entienden, la gracia está más allá. Tenemos un poco más todavía. Sí. Y dice, aquí dice que hay un ángel que se llama el ángel designado para poner fin a la vida. Dice que ese ángel vino ante mí, dijo Dios, para exigirme exterminar la vida humana. ¿Por cuánto? Porque eran merecedores de vivir. No eran merecedores de vivir. O sea que vino a decir, hacer justicia. Imagínense a decirle al juez justo que haga justicia. Entonces dice pues, se ha llenado la tierra de hurto a causa de ellos. Y escuchen esto. A pesar de que esa generación del diluvio era corrupta en todos los aspectos, su sentencia final fue dictaminada por hurto, robo y deshonestidad financiera. ¿Cómo? Epa, no estamos tan lejos, ¿eh? Dice el Talmud, una canasta llena de pecados, hay una canasta que está llena de pecados, dice que el pecado de hurto sobresale desde abajo de la canasta y acusa a la persona. Esto está en Baikra Rabá 33.3. La razón de esto, dice Rambán y Bejayé, es porque este pecado es de carácter humano y contra la lógica, por eso Dios es más estricto en su exigencia. ¿Qué significa? ¿Vieron cuando un niño, no les ha pasado? Yo he tenido 5 niños. Entonces, el niño va y roba algo. O corta una hojita, la corta, una florcita, la corta, sabe que no tiene... Nadie le dijo, no fue un profeta a decirle no podés cortar, ¿entienden? Pero Dios puso en el ser humano ¿qué cosa? La conciencia, ahí tiene su profeta, ¿sí? Y entonces ya está, como está en el aspecto humano, ya está incorporado, que eso está mal hacer. Yo no puedo robarle algo a mi hermano. No puedo quedarme con algo que es de mi hermano.
pero dice que esta gente no solamente hacía hurto, sino que se robaban hasta las mujeres. Le gustó a aquella mujer, iba y la tomaba. Pero es de aquel hombre, ¿qué me importa? ¿Sí? Así que todo parecido con la realidad no es coincidencia. Y aquí yo los he de destruir de la tierra o junto con la tierra. Dice que el diluvio produjo que una capa de 30 centímetros de la tierra desapareciera. ¿Se acuerdan dónde había ido? Dónde había ido justamente. ¿Sí? Y dice que fue como quien pela una naranja y le saca la cáscara. Bueno, así fueron sacados 30 centímetros de la tierra. Ay, sí, gracias. Escuchen esto que está más que bueno. Cuando lo vi dije, wow. Siforno dice: el aspecto climatológico y ecológico de la Tierra se deterioró a partir del diluvio al inclinarse el planeta solar de la línea meridional. Y escuchen esto. Por esa razón también se les permitió después comer carne. ¿Por qué? Porque las personas antes vivían comiendo vegetales y ahora necesitaban comer carne por la necesidad de proteínas para sobrevivir. Por eso las generaciones anteriores, desde Adán, no comían carne. Se les permitió comer carne después. También las enfermedades que hubo, eso no las tenían a ellos antes. Están debilitados. ¿Entienden? Porque esto ya fue a partir del diluvio. A partir del diluvio, la tierra ya no fue la misma. Ya no produjo lo mismo. Y vemos también que cuánto vivían antes. Lo vemos en el tiempo. Vivían 900, 1000, antes de los 1000 años, 960, 969 Matusalén. Y después de ahí empiezan todos a y de pronto vemos. Porque Noaj, me olvidé de decirle, Noaj está en el centro entre Adán y Abraham. O sea, de Adán a Noaj hay 10 generaciones y de Noaj a Abraham hay 10 generaciones. ¿Entienden? Muy bien. Yo escuché también que dice que cuando se refiere en el hebreo a Elohim, Sí. está hablando de que Dios hace justicia, con la naturaleza, interviene la naturaleza para hacer justicia. Cuando utiliza la palabra Elohim en la Torah. Es a través de la naturaleza hace justicia. Amén. Entonces, vemos que el ser humano ya no tenía la longevidad que tenía antes. Sí. Perdón, pa. Estaba pensando justamente en la cantidad de años que vivía antes la gente y después fue disminuyendo hasta el hijo de Judá, que el mayor murió de unos pocos años. Sí. Porque hacía lo mismo, derramaba el semen en la tierra. Exactamente. Sí, eso fue lo que dijimos recién con el tema este. claro, Justamente. Y el hermano más chico todavía. Claro. Entonces, hay una discusión, digamos, entre este hombre que era perfecto en sus generaciones, si era perfecto en sus generaciones comparado con Abraham. Y entonces dicen, no, con Abraham no, porque Abraham tenía, recuerda qué hacía. ¿Y de dónde sacan este tema? En que no se lo ve a Noah interceder por la generación. Cuando los ángeles aparecen ante Abraham y le dice que van a destruir a Sodoma y Gomorra y toda esa región, ¿qué hace Abraham? Dice, el rey justo no hará justicia. ¿Cómo va a perecer el inicuo, el justo con el inicuo o con el pecador? O sea, Abraham intervino, pero no se lo ve a Noah intervenir. No pensaba en el próximo, Noah no pensaba en el prójimo. Dijimos que en la carpa de Abraham, las caminantes
que andaban en el desierto hallaban descanso. Los otros, pero no haya descanso él. ¿Entienden la diferencia? Era perfecto todo, pero ellos empiezan a ver fallitas en comparación de ¿quién? De Abraham. Porque el tema de justamente esta paralla es la injusticia que los hombres hacían entre ellos. Ya con Dios se habían rebelado, porque no tenían hijos y porque se habían quedado en un solo lugar. Y ustedes dirán, esto no nos puede pasar a nosotros. ¿Se acuerdan qué pasó con Yeshua? Cuando le dice a los discípulos, comiencen por Jerusalén, Samaria y hasta Judea, dice Jerusalén, Judea, Samaria y lo último la tierra. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Se quedan en dónde? En Judea. Les tienen que mandar a Saúl, a Rab Shaul o el famoso Pablo. Se los tienen que mandar. ¿Para qué? Para esparcirlos. Claro, sí. ¿Y qué pasa con la torre de Babel y la ciudad de Babel? Otra vez, es muestra de rebeldía eso. ¿Entienden? Porque tenían que expandirse en la tierra. ¿Y qué hacen ellos? Una ciudad, se juntan. Todo lo contrario a lo que Dios le dice. Tenés hijo, terminan en tierra. No quieren tener hijo. ¿Entienden la generación cómo era? Pero esta generación era malvada en que entre ellos había de todo. Pero piensen esto, eran hermanos todos, como lo somos nosotros también hoy. Perdón, una Sí. pregunta, ¿no? Con esto de que usted dijo, ¿no? De expandirse, ¿no? Esto sería referido a la humanidad, ¿no? Porque si hablamos, o sea, referido al pueblo, porque también está el concepto de que está prohibido el proselitismo, Ajá. ¿no? O sea, dice que si es, ¿cómo que se dice, no? Si es sincero y quiere acercarse, Sí. se le da la oportunidad, Claro. pero Pero- usted dice, si querer como loco, Claro. por querer hacerlo, ya Sí, eso... exactamente. Una cosa es eso, pero yo no sé si Yeshua estaba tan de acuerdo con eso. Porque dice que una ciudad no puede. Una ciudad, miren, las ciudades estaban en las montañas. ¿Qué hacemos? Traemos una lona y la tapamos toda la luz para que no alumbre. No se enciende una lámpara y se pone debajo. Se la pone arriba para que alumbre. Entonces, él dice que nuestra luz tiene que ser conocida por todos los hombres. Entonces, nuestros descendientes, que son nuestras obras, tienen que ser vistas por quienes. Y Ayó dice que Yeshua crecía en gracia y en conocimiento delante de Dios y de los hombres. ¿Entienden? Y si lo vamos a ver, ellos dicen eso, pero sin embargo, ¿qué hacía el padre del pueblo, que es Abraham? Proselitismo. Cuando lo secuestran a Lot, él se va con 600 hombres, tiene. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste 600 hombres? Eran los que le había predicado él. Los Ereb Rab que vinieron con Moshe se podrían haber escapado a sus tierras. ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué quieren introducirse en el pueblo? Por ejemplo, escuché, ¿no? Que por ahí muchos dicen que para evitar que se asimilen, ¿no? Sí. Que para que no sean contaminados. Claro, una cosa. Con la costumbre o con... Por eso en el Porque hay libro. mucha gente que, por ejemplo, Sí. sí está, pero está tan asimilada que es más gentil que... Por eso Hashem le dice a Jeremías, tú no te conviertas a ellos, sino ellos se tienen que convertir a ti. Entonces, si sabemos realmente en quién creemos, ¿por qué nos vamos a asimilar? No es lógico. Por eso tenemos que estar firmes en lo que creemos. Claro, en lo que creemos. hacemos. Justamente Porque de lo estudiar. contrario va a ser Claro, más todo lo que estamos estudiando acá y lo que nos están viendo y los que quieren conocer la palabra, justamente es establecer conceptos firmes para ver en qué se basa, qué es lo que quiere Dios, o sea, qué quiere Dios. Porque lo que quiso Dios ahí, Yeshua también lo mandó a hacer. Entonces, ¿están en contraposición o están...? Entonces, yo creo, en este momento, si vemos,
porque ahora nos estamos abriendo nosotros, los no judíos, hacia el mundo judío, y vemos, ¿están enseñando o no están enseñando? ¿Nos están enseñando en internet? ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos? Rab Natán, podemos, una lista de Rab, usted entra en YouTube, está lleno de enseñanzas, Baruch Hashem, están llenos de enseñanzas, y nosotros ¿de quién estamos aprendiendo? ¿Se están cerrando? ¿O ellos te dicen, no, si vos sos goy, no te enseño? No, están abiertos. ¿Entienden? Sí. Entonces, ¿están siendo luz? Sí, están siendo luz. O sea, claro, están cumpliendo la función que le fue dada a Israel. ¿Nosotros por qué tenemos esto? Porque tenemos esto. Porque se abrieron. Nos están dando... A las naciones se lo dijo a los judíos. Exactamente. Sí. No se lo dijo a los judíos. Claro. Están cumpliendo el propósito, amén. Y cuando se cumple el propósito... Hace 30 años no estaba Claro, prohibido. nosotros no lo veíamos eso. Entonces está pasando algo. Estaba prohibido. Está Hace pasando 30 algo. años no podías acceder Sí. ni por internet ni por los Claro. libros. No te lo Sí. vendían, no te daban. Estamos viviendo tiempos proféticos. Claro. Estamos viviendo Los últimos tiempos. tiempos. Está bien. O sea, ¿por qué nosotros estamos volviendo a la Torá? O estamos... Ya teníamos la Biblia, pero no la entendíamos. Esa era la verdad. Es algo que yo me preguntaba siempre, ¿por qué los pastores nunca leyeron? ¿No leyeron esto? Claro, Porque no tenían acceso. claro. No había acceso. Y además, perdón, hace tiempo atrás yo buscaba páginas judías Sí, y vos querías entrar y si no eras judío no te daban no te daban... acceso. Claro, Y tenías que poner todos, si eras exactamente, hijo de quién, exactamente. si eras hijo de una madre Sí, judía, sí. te daban Y ahora no está pasando eso. O sea, hay algunos que todavía quedaron con eso, porque venían trayendo esos requisitos, pero a mí me han aceptado y nunca me preguntaron, ya saben que soy goy. Sin embargo, me aceptan y te enseñan respetan, y te respetan. Sí, eso es buenísimo. ¿Entendés? O sea, que nos venden los libros, Baruch Hashem, Y no por te nuestros mandan hermanos. una con los Benei Noah, como Y no te mandan para allá al saloncito del fondo, ¿entienden? Entonces nos están compartiendo la riqueza de la Torá y están cumpliendo, están siendo ¿Pero luz. ¿Por qué? Porque ven que uno se esfuerza por Claro. guardar Shabbat, Sí, por estudiar la Torá, por Claro. cumplir las mitzvot. claro. O sea, ven ese esfuerzo y están viendo. Claro. Ahora, si vos Sí. haces cualquiera, no, seguro que te cierran, no te van a dar lugar a que vos estudies. Así es. Muy bien, seguimos. Dice así: haz para ti un arca. ¿Cómo haz para ti? De madera de gofer. Algunos dicen que es cedro, otras dicen que es una madera resinosa. Y haz compartimentos, harás al arca y la embardunarás a ella por dentro y por fuera con brea. Bueno, no quiero seguir acá, pero dice una tebat. T-E-B-A-T. Escríbanlo porque ¿Larga o corta? T-E-B larga A-T. Tebat. ¿Por qué es tan importante conocer el hebreo? ¿Te vas de cerca? Porque esta Tebat fue traducida como arca, pero en realidad no es una arca, es una caja. ¿Sí? Como una caja. Acá lo increíble, que esta palabra Tebat, en todo el Tanaj, o sea, todo el antiguo, mal llamado Antiguo Testamento, está en dos lados nada más. Uno, acá, esta Tebat, haz una Tebat para ti. Y otra, cuando los padres le hicieron una Tebat a Moshe y lo pusieron dentro del arca. ¿Entienden? Calafateada también con brea por fuera y por dentro. Y eso es una Tebat. ¿Por qué? Porque las aguas iban a traer destrucción. Entonces hay un paralelismo entre Noaj y Moshe asombroso. Así como Noaj salva a la humanidad, Moshe salva a Israel de las aguas de la destrucción. ¿Sí? Entonces, pero aquí cuando dice haz para ti, acá es donde los sabios dicen, ¿por qué él no dijo, pero para mí solo?
¿y la generación esta no se va a salvar? No hay justos acá también, no hay nadie. ¿Sí? Parece que algunos, bueno, dice, hubo un justo y justo moría, ahora vamos a ver. Sí, que era Matusalén. Sí, el dicho más viejo que Matusalén, 969, bueno, ahora vamos a verlo. Y entonces dice, ¿por qué para ti? Ahí vemos en la Torá que es lo que se le critica, una parte de los sabios critican el accionar de él, que él no se puso en la brecha, ¿se acuerda? No se puso ahí a decir, Señor, no los mates, ten misericordia de ellos, sino el que se cayó la boca. Entonces por eso Dios le dice, haz para ti, te voy a salvar a ti. ¿Sí? Haz para ti. Entonces, el versículo 15 dice, y esto es lo que habrás de hacer a ella. 3 será, entonces, 300 codos, que son 150 metros, ¿sí? Casi, de acá las cuadras tienen 70 metros, así que imagínense, son 2 cuadras de acá. De largo, y 50 codos de ancho, eso significa 25 metros, y unos 30 codos de su altura, y una claraboya le harás al arca. Esa claraboya, el Zohar, explica que esa claraboya o ventana, o tragaluz, hay quienes interpretan que era una gigantesca piedra brillante que les daba iluminación, dice Rashi, esto. Y a un codo la acabarás de arriba y la puerta del arca en su costado pondrás. Los barcos, o sea, tienen puertas arriba, porque este barco iba a tener puertas de costado. Y Siforno explica porque el agua principalmente iba a venir de arriba. ¿Sí? Entonces, por eso tiene la puerta en el costado el arca. Entonces, y en cuanto a mí, el 17, yo he de traer al diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, todo ser que tiene hálito de vida, que respira. De debajo de los cielos, todo lo que haya en la tierra perecerá. Mas estableceré mi pacto, Brit, contigo. Entonces se preguntan qué pacto iba a establecer con él, ¿no? Y algunos dicen que es el pacto del arco iris. Y entonces la pregunta es, ¿pero no había arco iris antes? Dicen, sí, había arco iris antes, nada más que ahora iba a servir como señal de este pacto. ¿Sí? Porque cuando caía rocío, sí, con el agua, por eso, porque es luz y agua, pero cuando caía el rocío, también se ve. Se levantaba un rocío. Que las partículas, claro, con la luz, cuando están los prismas del agua, con la luz, ahí se produce el arco. Y entonces, otros dicen, según Rashi, es un pacto especial acerca de los alimentos que no se iban a podrir, digamos. No se iban a podrir, ya que iban a estar un año ahí adentro. Y según Ramban, se refiere al pacto de supervivencia al desastre ecológico más grande de la historia. Y entrarás al arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Acá vemos que la Torá está escrita de una forma que tenemos que aprender a... Tú y tus hijos, si ustedes ven, separó los hombres de las mujeres. ¿Qué significa eso? Que durante el tiempo de ese juicio no iban a tener relaciones maritales. Hombres por un lado, mujeres por otro lado. ¿Por qué? Dicen porque cuando hay juicio sobre la tierra, no está bien tener goce, o lo que el hombre esté gozando afuera se estaba muriendo gente. O sea, yo estoy de fiesta acá adentro y afuera se está muriendo. No está bueno. Por eso en Yom Kippur, exactamente, en Yom Kippur está prohibido, una de las 5 cosas es justamente las relaciones sexuales dentro del matrimonio.
está prohibido. Entonces, dice que el acusador se iba a presentar delante de Dios y decir, mira, están de fiesta, estos otros se están muriendo y estos están de fiesta allá adentro. Sí. Entonces, vamos a ver ahora, tenemos hasta el 22, ¿no? Vamos a ver el número 19. Y todo lo que vive, de toda carne, de todo traerás hacia el arca para sobrevivir contigo, macho y hembra habrá de ser, de las aves según sus especies y de los animales según su especie, de todo ser que se arrastre en el suelo según sus especies, 2 de todo habrán de venir, dice ahora. ¿Escucharon? ¿Vieron la diferencia? Primero dice traerás y después dice que habrán de venir. O sea que estos animales van a venir solitos. ¿Entienden? Una vez construida el arca, los animales iban a venir de a pareja solos. ¿Ok? Y ahora sigue. Esperen que todavía no terminamos. Y dice, habrán de venir por sí solos, esto lo dijo Rambán, sin que tengas que molestarte en ir a buscarlos por los campos y las selvas. Van a venir solitos. 21. Y tú toma para ti de todo alimento que se pueda comer y lo recogerás hacia ti, y será para ti y para ellos por alimento. E hizo Noah conforme a lo que le fue ordenado a él, por el Todopoderoso, así lo hizo. Ahí termina el 22, ahí terminaríamos la primer aliá. Pero como queda picando algo acá, queda, ¿sí? Y estaba muy bueno y lo quería compartir. Ya entramos en el capítulo 7, y dice que a 7 días del diluvio, escuchen esto, faltando 7 días para ya comenzar el diluvio, Hashem le ordena a Noah entrar al arca con su familia. Pero le da una adición más. ¿Se acuerda que habían entrado de a par, solitos, ¿no? No habían venido. Ahora le dice que debe traer 7 parejas de animales puros. Pero ¿cómo si no está dada la Torá? En Levítico sabemos nada más que son animales puros e impuros. Y esto demuestra, dicen, y ahora lo voy a leer, justamente algo. Dice, para que tengan ahí los que están anotando, que la inundación del mundo vino por medio del diluvio, el cual empezó en el año 600 de la vida de Noah, que es el año 1656 desde la creación. ¿1656 desde la creación? Sí, o sea que ya en la vida de Noah, en el año 600 de su vida, comienza el diluvio. Pero 1656 desde la creación del mundo. O sea que Adán ya había muerto. ¿Hacía cuánto? Si vivió hasta los 900 años, ya hacía como casi 700 años que Adán había muerto. ¿Ok? ¿Ya habría muerto Shem? Ya había muerto Shem también. Sí, los hijos habían muerto. La Torá establece que el diluvio comenzó en el segundo mes. Y acá viene un problema para ellos. Porque dice que es... ¿Cuál segundo mes? Según Rashi, lo interpreta como el mes de Heshvan. Este mes. Hoy justo empezó. por eso se lee la parashá ahora. El mes de Heshvan que acabamos de comenzar, siguiendo la explicación talmúdica de Rabí Eliezer. Entonces una parte de los sabios dice que es en este mes, por eso es que
se armó esta para allá también en coincidencia con esto. Pero Rabí Yehoshua, repito, Rabí Yehoshua establece que el segundo mes a partir de Nisan, es decir, el mes de Iyar. Después de 120 años en que Dios le dio la oportunidad, porque está un hombre que no habla, no le está predicando a nadie, pero el cual con sus obras está haciendo una caja de zapatos impresionante que tiene 150 metros por 25 por 15 metros de altura. Así que la gente, me imagino que se tiene que empezar a preguntar, che, ¿qué estás haciendo? Ya que está tardando 120 años. ¿Sí? O sea que Dios le dio un periodo de 120 años para que toda esta humanidad, aunque sea, preguntaran, che, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo, no? Entonces, dice que por eso se estableció 120 años también para la oportunidad para cada ser humano para poder arrepentirse. Entonces, Hashem da otros 7 días de oportunidad, o sea, desde que lo hizo entrar, les dio otros 7 días más, a ver si seguían, si había posibilidad que hicieran teshuvá, 7 días, y da la última llamada para entrar al arca, y estos 7 días son también los 7 días de duelo por la muerte de Matusalén. O sea que una semana antes de comenzar el diluvio, Matusalén muere. Entonces hubo 7 días de duelo. En los 7 días que se agregaron. En esos 7 días que se agregaron fueron esos 7 días. El abuelo de Noah. Ajá. El abuelo de... Y dijo Adonai. ¡Ay! ¿Qué se introduce acá de distinto? Veníamos hablando de Elohim. Y de pronto dice, y dijo Adonai. Para nosotros los no judíos, y que no tenemos la sabiduría, cuando dice Adonai, entonces dijimos, cuando dice Elohim, está hablando la justicia y el juicio de Dios, el juicio severo, que está determinado por la mano izquierda, el rigor, ¿sí?, del juicio. Y dijo Adonai, ahí ya está hablando de otra cosa. ¿Quién es Adonai? Está hablando de las 4 letras, sí, del tetragrama, y está hablando, por eso es Adonai Hashem, está hablando del atributo de misericordia. Y dijo Dios, y dijo Hashem a Noach, ven tú y toda tu casa hacia el arca, pues a ti he visto ser recto ante mí en la generación esta. ¿Qué significa esto? Entonces fue por su misericordia que lo hace entrar. ¿Entienden? ¿Por qué tiene gracia? Dijimos entonces, esto nos tiene que quedar. Tiene que quedar que tuvo gracia, pues sus actos eran buenos y era íntegro de corazón. ¿Sí? Entonces, tu familia se salva únicamente, esto es un comentario de Sifor, ¿no? Esto es una paráfrasis que Dios le estaría diciendo a él, tu familia se salvará únicamente por mérito tuyo. Ellos mismos no merecen ser salvos. Ahora quiero que veamos algo del hermano Ketriel que fue totalmente impresionante y lo dejé como postrecito, como postre, como la frutilla del postre también. Y es lo siguiente: ¿cómo puede salvarse el ser humano, el hombre? ¿Cómo puede salvarse un hombre entonces? Por gracia, amén, sí, por gracia se puede salvar. Y acá leemos en Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. ¿Por qué se salva Noah? Porque era un hacedor de la ley. ¿Qué ley? Laboral.
¿Cómo puede un hombre ser perfecto? 2 Timoteo 3, 16 al 17. Pues obedeciendo todo lo que el Todopoderoso diga, ¿no les parece? Y dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ya vamos sabiendo lo que es la palabra justicia, ¿vieron? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda Buena obra. Si no entendíamos qué es justicia, buena obra. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puede un hombre caminar con el Todopoderoso? Obedeciendo lo que el Todopoderoso diga. Job 14:23, la segunda parte, la B, dice lo siguiente: el que me ama, Juan 14:23b, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. ¿Sí? ¿Qué vivienda? El arquita, te vas a salvar así. ¿Entendés? Muy bien. Hay algo que me pareció extraordinario dentro de lo que el hermano había escrito. Ahora voy a seguir con esto. Y es lo siguiente. Esto me pareció realmente impresionante. Nunca lo había visto yo. Así que estimo que ustedes tampoco. Por ahí algunos sí lo vio. Yo no lo había visto. Hablando de Noaj. Dice que Noaj caminaba con el Señor. Con Hashem, ¿no? El nombre sagrado que se escribe de las 4 letras que estuvimos explicando. En Ezequiel vemos algo. Vamos a ir al libro de Ezequiel 14, del 12 al 20. Alguien que lo tenga ahí, Lucy, y fuerte. Ezequiel 14, del 12 al 20. Dijimos que era meritorio este hombre, ¿no? Por eso se salvaron, porque era meritorio. Él era meritorio. El tema es que tenía que seguir sus hijos. Sí, bien fuerte. Vino a mí palabra de Hashem diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones. ¿Quiénes son esos 3 varones? A ver. Noah, Daniel y Job. Ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Hashem, el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolasen, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Hashem el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. ¿Hasta cuánto? Hasta el 20. Hasta el 20. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Hashem el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noah, Daniel y Job, vivo yo, dice Hashem el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Muy bien. Entonces dice, tenemos 3 sadik, 3 justos, que si viene la pestilencia, si viene el hambre, si viene la espada sobre la tierra, ellos tienen mérito para no perecer, solamente ellos, no su descendencia. Por eso vemos que la descendencia de Noaj fue en los méritos de Noaj
pero ello fue por gracia pura hacia los hijos, porque tenía por sus buenos actos. Pero me llama la atención de que Job no pudo librar a sus propios hijos. ¿Se acuerdan? Mueren los 8 o 10. 10, los 10. Muy bien. Esto está muy interesante. Miren, el Eterno menciona a Noaj como una de las personas más influyentes en la historia humana junto con Job y Daniel. Andaba en la palabra hebrea italej. Se andaba en realidad. Andaba con Dios. Sí. O sea, se andaba. ¿Eso qué está hablando? De que él se esforzaba. ¿En qué área? ¿Espiritual? Ojo, cuando hablamos de espiritual, el problema que tenemos en el cristianismo es que espiritual es ahí. Empezamos a volar. Espiritual. Sí, esa que pasamos las paredes, que nos transportamos. No. Cuando está hablando de espiritual, está hablando de la parte de tu alma. ¿Sí? Estás trabajando en tu alma. ¿Y cómo se trabaja en tu alma, en tu interior? ¿Cómo estás trabajando? Haciendo lo que Dios dice. Ay, pero no me gusta. Y no. Pero resulta que tenés que superar. ¿A quién no le gusta? A mi yo no le gusta. Ser humilde, ¿le gusta a mi yo? No. ¿Entienden? Entonces, cuando puedo llegar a ser humilde, entonces estuve trabajando en mí. Estuvo trabajando mi alma. Se trabajó en esa área. ¿Entienden? Se labró. ¿Recuerdan la figura de la menorá? Sí. Que la menorá había 2 comentarios. Dice que la terminaron con cincel, pero que en realidad no sabían cómo hacerla. Fue el único artefacto que agarraron oro y lo tiraron en el fuego. Y salió lo que salió, dice. Salió la menorá. Y que cuando la sacan a la menorá, tienen que terminarla a cincel de martillo. ¿Y eso cuál era la explicación? Que tu alma te la dio Dios, la hizo Dios, pero vos sos el encargado de trabajarla. ¿Entienden? Amén. Entonces, cada uno de nosotros somos el encargado de trabajar nuestra propia alma. ¿Y cómo se trabaja? Con la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de perfeccionarnos para toda buena obra. No, pero no somos salvos por obra. Pero dice que las obras fuimos hechos y las obras están de antemano ya preparadas para que las hagamos. Porque fuimos creados para buenas obras, dice. Sí. Entonces, miren esta palabra que pone acá nuestro hermano Ketriel. Dice que la palabra italej, ahora le va a gustar a Silvana, tiene la misma raíz de la palabra alajá. La alajá, que significa un caminar. La palabra alajá se está usando en el judaísmo como un término técnico para la legislación judía. Pero la alajá es la ley del Eterno expresada en ordenanzas y reglamentos que establecen los hombres que están puestos como líderes en el pueblo de Israel, con el propósito de aplicar los mandamientos eternos de la Torá a cada situación de la vida actual del pueblo judío. Mientras que la Torá escrita no se puede cambiar, la alajá va cambiando según las circunstancias que se viven en cada momento. No es lo mismo una generación de hace no sé cuántos para atrás que la de ahora, no estamos igual. ¿Entienden? Entonces la alajá va sufriendo cambios con la evolución de la raza humana. ¿Entienden? Muy bien. En esto aprendemos que Noaj estaba interesado en vivir en una forma práctica los mandamientos del Eterno, que el Eterno le había revelado a Adán para los seres humanos. Hay un camino recto para el hombre establecido en el momento de su creación. Noaj andaba por ese camino, por eso fue llamado Sadik y Tamim, justo e íntegro.
¿Saben que me gustó un comentario? Dice que Dios le dice, pues solamente tú eres sadik en esta generación, y no le dice que es tamín. No le dice que es tamín. Entonces miren lo que dice aquí, me encantó. Aunque anteriormente en el 6.9 dijo Dios que Noah era sadik y tamín, aquí mencionó solo la categoría sadik para enseñarnos que no se debe alabar a una persona en su presencia, más que de manera parcial, pero en su ausencia sí en una manera total. Por eso Dios dijo al principio, y estas son las acciones de Noah, que era sadik y tamín. No estaba él cuando estaba hablando. Claro. Ahora cuando le está hablando le dice solamente tú eres justo, eres recto, pero no le dice que es íntegro de corazón. Entonces dice que de esta parte es donde se aprende que ante una persona no se la puede alabar completamente cuando está la persona, pero sí cuando está ausente, para que no se le... Así que hermanos, hay 1.000.000 de cosas. Les animamos a que puedan cada uno de ustedes profundizar, hay mucho material para verlo de verdad. Así que bueno, gracias a los hermanos que han estado, nos han acompañado allí, gracias a los hermanos que están aquí presentes, les bendecimos y shalom.